quien gana menos de 27,000 pesos tiene una exención exento por la ley. Ahora, si fruto de la política, digamos, de la empresa donde él trabaja, aquí en este canal, lo mandan a hacer un curso al extranjero, perdón, ese fue un lapsus. Estos gastos, y eso es una buena observación, los gastos son en el país, son nacionales. ¿Por qué? Porque el número de comprobante fiscal solamente se obtiene aquí. No va a poder. Mucha gente ha mandado sus hijos al exterior o las empresas lo mandan al exterior. Esos gastos en instituciones educativas. Y es lógico porque lo que se acordó fue que como parte del gasto social del gobierno, este es un mecanismo de incentivar la inversión en educación y un poco ir compensando con políticas de incentivo el gasto social en materia de educación. Y cuando se hace en el extranjero nunca se reputa. Entonces los gastos educativos de sus hijos, pero aunque no paguen, como él está exento, no tiene esa facilidad de compensación. Sí, la tiene si el patrón, le da eso como parte de su salario o parte de sus beneficios, le puede pagar la educación a sus hijos y el patrón va a poder deducir de sus o sea, puede incorporar esa conquista. En este caso es importante, en la mecánica entonces, en este caso es la empresa que tendrá que pagar directamente la factura al colegio, el colegio emitir una factura con comprobante fiscal a la empresa, o es no es el asalario que va a pagar y después va a pedir un reembolso o que reponérselo a la empresa que lo tiene que pagar directamente para tener el comprobante fiscal y entonces reportarlo como un gasto admisible, pero tiene que tener esa característica de institución educativa el gasto, porque pasa lo mismo, si no todo el mundo va a reportar gastos que se supone ordinarios o de otra índole como gastos educativos. Lo que tiene que aprovechar el amigo Aguas Vivas, que es nuestro compañero, inscríbase en la universidad, haga otra carrera Aguas Vivas y tiene la oportunidad entonces como gastos que va a incurrir Pero tendría que pagárselo a la empresa. Sí, pero la empresa puede dar ese incentivo. Ahí yo creo que también un punto muy importante, porque había algunas confusiones a veces, de que la gente entendía que bueno, ya con eso la empresa me va a pagar los gastos de educación. No está, lo va a pagar si lo quiere pagar. Sí. Claro, la ley no le está mandando. No, la ley no ordena que el patrón pague los gastos educativos de sus empleados. Sencillamente, era un reclamo del empresariado que muchas veces quiere incentivar a su personal, que le permitieran deducir los gastos que, como explicaba anteriormente, tenían que pagar, además del gasto que no era admitido, tenía que pagar un 25% adicional. Entonces pero yo creo que era un incentivo para dar esa penalizado. Entonces, de alguna manera, esto plantea una posibilidad de que ellos, el empleador, se sienta motivado a la formación de eso, crea lealtad con sus asalariados. Y digamos, por lo menos, imagínense usted, si usted me están pagando la educación de mis hijos, yo no me puedo ir hasta por lo menos que esos muchachos acaben. Mira, ese es un punto muy importante que puede estar cambiando mucho la relación laboral. Y hay otro punto también de eficiencia a nivel de aritmética, que yo creo que por ahí que se debería de enfocar hacia esas empresas que no tienen la obligación de hacerlo. Yo creo que además de lo sentirse bien, de lo que es la responsabilidad social corporativa, que es un concepto nuevo acá, yo creo que es un asunto de eficiencia. Si yo tengo la opción entre aumentar sencillamente el salario a esos empleados que están por debajo de la exención contributiva o pagarle los gastos de educación, yo como pequeño empresario me es mucho más rentable, en vez de hacer el aumento salarial, pagarle los gastos de educación. ¿Por qué? Porque además de tenerlo como deducción, yo no tengo por encima de lo que es el salario, yo tengo que pagar gastos de seguridad social, gastos de prestaciones sociales. Entonces es mucho más importante, laborales, que eso inclusive, este aumento salarial yo no tengo ninguna garantía de que cómo se va a utilizar. Yo creo que eso es muy interesante, de que además es un dinero que va a rendir mucho mejor, pero que además de eso va a ir a donde yo quiero que vaya, que a tener una gente más
mejor preparada. Entonces, yo creo que es más motivada. Esta ley introduce, digamos, un elemento similar al de la tarjeta Solidaridad, que exige, te da una facilidad, un reconocimiento, un crédito en materia impositiva, pero tú tienes que tener un esfuerzo de formarte, de capacitarte. Y entonces en esa relación, digamos... Te retribuye. Te retribuye y crea responsabilidad, crea, digamos... excelente. Genera toda una dinámica positiva, que es lo que queremos apoyar y de alguna manera en la Dirección de Impuestos estamos muy entusiasmados. Ahora mismo, esta semana, estuvimos trabajando con los colegios para instruirlos, de manera que ellos puedan emitir... Lo vimos en la prensa, que están haciendo... Esos encuentros para decirle cuáles son los reportes que tienen que hacer, cómo deben ser los números de comprobante fiscal, de manera que pueda fluir, que no encuentre en los agentes del sistema educativo algún tipo de resistencia, o sea, que de alguna manera fluya y tenga acogida. Inclusive interesante porque en la misma, acabamos de terminar un momento un poquito tenso, me tocó trabajar en uno de los comités para el asunto de las negociaciones, el aumento salarial, del aumento del salario mínimo, que hubo momentos, obviamente, como siempre en esos casos, muy tensos entre el sector sindical y el sector empresarial, y eso está dando un nuevo instrumento en la negociación que se va a hacer a futuro, porque obviamente yo creo que ahí el sector sindical tiene que entender muy bien este mecanismo, para ver que probablemente hay una forma de poder conseguir mejores aumentos salariales, va a ser este tipo de instrumento. Porque es un dinero que rinde mejor inmediatamente porque le sale más barato al sector empresarial y a plazo se le da un mejor rendimiento al empleado porque se sabe que la mayor educación es un mayor aumento de sueldo y la correlación entre el nivel de educación y el nivel salario. O sea, sí, que yo creo que ha sido una ley excelente en ese sentido. Así es. En definitiva, los gastos educativos es algo, digamos, que se incurre. Exista la ley o no. Entonces la ley viene a aliviar, digamos, ese gasto, esa carga, que de alguna manera los asalariados, que como dijimos, está diseñada la ley para el que pague impuestos, porque es una deducción de los impuestos que usted va a pagar. Pero con la fórmula que le permite al empleador que sí pague impuestos, dar estas facilidades para que el que no pague impuestos también reciba lo que En otras palabras, Agua Viva puede indirectamente recibir el beneficio a través de que la empresa se motive a pagar esos gastos porque lo va a poder deducir de su pago a la renta. Yo quiero, ya vamos a ir a una pausa ahora que nos están pidiendo, pero quiero dejarte dos preguntitas en el aire. Primero, si existe una relación de los colegios, los centros educativos, todas las entidades que ustedes van a aceptar como entidades que sí ofrecen el servicio educativo. Y en segundo lugar, si hay una cuantía, un cálculo más o menos de cuánto es el monto que se le va en este caso a ofrecer como incentivo a todos los que se beneficien de esta ley, si se han hecho algunos sacrificios fiscales. El supuesto sacrificio fiscal. Venimos en breve. Bien, amigos, estamos entrando a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Hemos tenido un programa sumamente interesante y útil para ustedes oportuno, que están en este momento muy atormentados con estos gastos educativos. Uno que tiene relaciones, contacto con la gente pobre, que le piden cualquier cantidad de qué sé yo, de útiles, mascotas y cosas, y uno lo ve vuelto loco buscando la forma de cómo resolver ese problema, porque para un padre es un asunto crítico el hecho de que sus hijos puedan ir a estudiar a un colegio, y hay colegios que realmente exigen demasiado en estos tiempos. Pues aquellos gastos que usted no va a tener ahora que pagar en términos de lo que es el colegio, pues sí lo puede utilizar entonces para resolver aquellos gastos relacionados que no puede deducir porque no hay mecanismo establecido para esos fines.